soberbio, muy seguro de su victoria, y realiza una falacia. Se le ocurre decir falacia en contra de su adversario, y esta aprovecha para darle la vuelta al debate. Sí, sale prueba. No sé si me escuchan o no te perdí nada. ¿Todo bien? Sí, No, te sí, escuchamos fuerte y claro. No, sí, sí se escucha. Perfecto, sí, muchas gracias. Sí, como les decía, hubo un desliz de parte del arzobispo de Canterbury, y el amigo de Darwin aprovecha para darle la vuelta. Lo que ocurre a partir de ese debate fue que el arzobispo de Canterbury comienza a ver su ocaso como figura pública, y pues la teoría de la evolución gana adeptos. Y de hecho es un debate muy importante en la historia de la ciencia. Como se darán cuenta en esos ejemplos, forma, la información y oratoria, el fondo, son importantes en un debate. Son nuestras materias primas. Es la sustancia del debate. Quisiera que Alfonso, ¿me puedes ayudar? Bueno, sí, ¿me podrían ayudar con la presentación, por favor? Sí, dame un segundito y la proyecto. Gracias. Mientras comienza la presentación, comencemos a... ¿Ya se ve? Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Pasemos a la primera diapositiva, por favor. Sí, comencemos leamos un poco. El debate permanente es el único antídoto contra manipulación de la opinión. Es una frase muy alentadora que nos abre la importancia del debate. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Muchas gracias. Pasemos al fondo. Pasemos a esta primera parte de la información. La información, como les digo, es nuestra fuente primaria. Este tema es un poco de repaso, porque finalmente la mayoría de nosotros hemos visto cosas referentes a metodología de investigación. Entonces son temas que en cierta forma ya sabemos, pero de vez en cuando hay que revisarlos para refrescarnos un poco la memoria. Y en la investigación, lo que vamos a hacer nosotros es recabar la información que necesitamos para nuestro debate. ¿Y qué entendemos por información? La escuela de la hermenéutica en el siglo XX con Heidegger nos hablaba de que cualquier documento que nosotros tengamos a la mano puede constituir una fuente de información valiosa. Por ejemplo, nuestros gestos, la dicción del orador, la composición de un grupo en especial a la que estamos presenciando, una fotografía, puede ser también nuestra forma de vestir, libros, periódicos, lo que ustedes ven a su alrededor es una fuente de información. Vamos a utilizar inicialmente esta presentación. Siguiente diapositiva, por favor. La primera fuente de información que vamos a realizar nosotros se llaman las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Son aquellas fuentes que son realizadas de primera mano. Por ejemplo, periódicos, cartas, tesis doctorales, algunos textos de investigación, o puede ser incluso de hecho se habla incluso de la literatura, ¿no? Poesía, también se habla de novelas, de encíclicas,
todo lo que es producido originalmente se considera como fuentes primarias. Les voy a dar una serie de ejemplos. El primero es ese libro, no sé si lo ven. Bueno, este libro se llama de D.J. Salinger, El guardián del centeno. Es una novela, se considera una fuente primaria. Otro texto es este que es el de La Mandrágora, de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo no solamente escribía cosas políticas, también escribía novelas, como todo buen renacentista. Otra tiene que ver con la teoría de la dinámica económica. Es un libro de Mikhail Kalecki. Es un libro sobre economía, muy importante del siglo XX. Estos son ejemplos de nuestras fuentes primarias. En segundo lugar, tenemos nuestras fuentes secundarias. Nuestras fuentes secundarias van a ser aquellas que tengan que ver, que son realizadas tomando como base a nuestras fuentes primarias. Por ejemplo, cuando ustedes se titulen, algunos de ustedes harán tesis. Las tesis son fuentes secundarias, son monografías a nivel licenciatura. Otro tipo de fuentes son, por ejemplo, algunos libros que son para conceptos o toman temas, desarrollan temas a partir de una interpretación de un texto, de otro texto. Por ejemplo, piensen ustedes en la Constitución, un artículo de la Constitución que se acaba de reformar y inmediatamente alguien saca un libro sobre ese artículo. La Constitución podría ser nuestra fuente primaria y el libro que se hizo para interpretar la Constitución es nuestra fuente secundaria. Un ejemplo de una fuente secundaria. Revoluciones tecnológicas y capital financiero. Es una fuente secundaria porque utiliza bases estadísticas muy antiguas para referirnos cómo se comporta la tecnología en función a la burbuja especulativa, ¿no? Eso es un ejemplo. Otro es El papel del dinero, de Randall Gray. Es un texto que se utiliza mucho para las actuales políticas económicas. Entonces quieren saber por qué se está imprimiendo mucho dinero, cuál es el papel de los ministerios de Hacienda, el Tesoro norteamericano. Bueno, pues es un libro que pueden usar como referencia. Sin embargo, no es un texto que se le haya ocurrido totalmente al autor. Lo que hizo el autor fue revisar autores anteriores para fundamentar sus argumentos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo claro? Creo que no hay ninguna duda. ¿Sí se escucha bien? Sí, te escuchas Sí, bien. Eduardo, fuerte y claro. Perfecto. Entonces prosigamos. En un tercer lugar, vamos a tener nuestras fuentes terciarias. Nuestras fuentes terciarias van a compilar nuestras fuentes secundarias para hacer un texto que defina numerosos conceptos. Por ejemplo, cuando uno comienza una carrera, por lo general los primeros semestres nos piden que usemos libros de textos que nos introduzcan a un campo de conocimiento general. Piensen ustedes en la biblioteca de la Facultad de Derecho. Bueno, generalmente estamos frente a abogados. Entonces vamos a pedirles que se imaginen en la biblioteca de Derecho o en la librería Purúa un libro con esas características. Mientras hacen este ejercicio mentalmente, voy a dar una serie de ejemplos de qué tipo de textos están incluidos.
Estamos hablando de enciclopedias, diccionarios. También estamos hablando de, por ejemplo, libros introductorios. No sé, un libro de física de secundaria, que es un texto de fuente terciaria. Otros ejemplos van a ser, por ejemplo, En busca del texto. Este libro que lo que hace este libro es compilar varios autores y darnos una idea de cómo se puede dar una interpretación literaria. Otro texto parecido, aunque de otra carrera, es el que se llama El giro lingüístico en la psicoterapia, que igual toma muchos autores para dar una serie de definiciones que a alguien que se dedica a la psicología le pueden servir. Otro texto, muy sencillo, es este, que se llama El sistema de cuentas nacionales y sus aplicaciones. Este texto también toma muchos autores para darnos una definición para quienes se interesen en cuestiones de presupuesto público y hacienda. ¿Me pueden ayudar con las siguientes diapositivas, por favor? Aquí también hay otra parte muy importante que no estaba olvidando. Una fuente de información primordial, que son las estadísticas actualizadas. Pero antes de irnos con este pequeño subtema, les quiero pedir favor, si me pueden indicar, si me pueden decir 3 ejemplos de fuentes terciarias. Piensen ustedes en su experiencia como estudiantes de Derecho, de alguna otra carrera que nos acompañen, y quiero que me den 3 ejemplos muy sencillos. Los primeros que se le vengan a la mente. ¿Alguien, algún valiente por ahí? ¿No hay ninguno? Yo levanté la mano. Perdón, es que no, disculpe. Sí, Adelante. Pues ahorita la única que, perdón, porque la única que se me viene a la mente sería pues las enciclopedias. Esa podría ser una terciaria. Las enciclopedias, ¿qué otra cosa? Pues ciertas guías. O sea, por ejemplo, bueno, no sé si sea un ejemplo muy burdo, pero hubo una investigación y como no había mucha información al respecto, me fui a toda una plataforma para buscar en esa plataforma información sobre quién me podría dar información. Entonces, bueno, ese tipo de plataformas no sé si contarán como terciarias, que traen como los catálogos de libros por tema, que finalmente es una fuente de información sobre información misma. Efectivamente, como lo menciona la compañera, sí, los blogs, las bibliografías, los sitios de bibliografía son fuentes de fuente terciaria. Y por ahí en el chat nos mencionaban que las encuestas son fuentes de información primaria. Digo, sí, son primarias que se organizan en función a una, se organiza en primera mano por parte de una casa encuestadora. Sí, las enciclopedias también son parte de una de las fuentes terciarias. Quiero agradecer a la compañera por su participación. Muchas gracias. Igual, hay un compañero, no sé, compañero Héctor, puedes prender tu micrófono y tomar la palabra. Claro, sí. Bueno, Introducción al Derecho, que son los primeros libros que nos piden cuando entramos a la carrera, Derecho Constitucional y Derecho Romano. No sé si, bueno, ahí nos da un panorama general de lo que es el derecho y sobre la carrera. No sé si entran en fuentes terciarias. Gracias.
Gracias, compañero. Efectivamente, consideran parte de la fecundidad, perdón. Como decía menciona nuestro compañero, esos libros de introducción al derecho son fuentes de terciarias, porque lo que hacen es introducirnos un tema desarrollando conceptos. Y agradezco la participación del compañero. Vayamos a las estadísticas, a este subtema y que sí es importante en cierto sentido. Las estadísticas actualizadas. ¿Desea alguna aportación, compañero? Veo que todavía tiene levantada la mano. No, perdón, es que dejé Ah, ahí no, levantar la mano ahorita abajo. no se preocupe. Las estadísticas actualizadas. Pueden decirse que son fuentes primarias porque son organizadas directamente por centros de investigación censitarios, como el INEGI, como los organismos de información demográfica de los diferentes países. Se elabora, aquí en estas estadísticas se incorporan desde encuestas empresariales, también se incorporan diferentes, diferentes tipos de información sobre demografía, economía, y son interesantes porque nos pueden respaldar cuantitativamente nuestros argumentos. Los estudios de investigación especializada también son parte de nuestras fuentes terciarias. ¿Por qué? Porque son compilados de diferentes autores sobre un mismo tema. Un ejemplo son las revistas de las diferentes facultades. Habrá revistas sobre investigación económica, algunas sobre investigación jurídica, que son parte de nuestras fuentes terciarias. ¿Me pueden ayudar con las demás diapositivas, por favor? Aquí me voy a detener un poco. Ya. El uso de las fuentes, de nuestras fuentes de información, son para desarrollar un tema a mayor profundidad en el debate. En el debate lo importante es profundizar sobre un tema haciendo comparaciones entre diferentes puntos de vista. No importa tanto quién gane o no, salvo que estén en un concurso de oratoria y de debate. Pero en sí, en general, los debates son para profundizar un tema en base contraponiendo puntos de vista. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. ¿No tienen alguna duda? Ok. Muy bien, sí, todo quedó bastante claro como el agua Gracias, que compañero. anteriormente vimos. Muchas gracias. Muy bien, Ay, perdón, adelante. Sí, claro, perdón. Hay un tema que, bueno, no lo vi en mi dispositivo sobre la presentación, que es sobre las mociones. Eso es otro tema importante en el debate. ¿Qué son las mociones? Son enunciados afirmativos que nos van a permitir definir qué está debatiendo. Un ejemplo de debate podría ser: ¿las quesadillas llevan queso o no? Las quesadillas deben llevar queso. Otro ejemplo de moción es: ¿la renta básica puede ayudar a las personas a mejorar su nivel de vida?
Otra moción podría ser, las clases de línea funcionan. Lo importante en la moción es definir los elementos que la constituyen. Por ejemplo, en el caso de la primera moción, las quesadillas deben de llevar queso. Vamos a definir qué es queso y qué es quesadilla. En el segundo ejemplo que teníamos, que es la renta básica, podemos definir qué es renta básica y nivel de vida. También en una moción importa definir el contexto, cuándo, dónde ocurre, para poder tener muy claro qué se va a debatir. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Las quesadillas, de acuerdo con la OMS, Organización Mundial de Comercio, en su procedimiento de los productos, decía que las quesadillas para conseguir quesadilla de queso, una hoja de albahaca, y están hechas a base de tortilla de harina. Nuestra postura que las quesadillas deben llevar queso, porque de otra forma, de acuerdo a la definición que nos damos, no son quesadillas. De acuerdo con esta presentación de una moción, yo estoy dando una serie de definiciones. Definí qué era quesadilla y definí también qué era queso, con sus ingredientes. Y definí bien, bueno, se define eso, pero falta un elemento que es el contexto. Vamos a verlo de otra forma. La quesadilla, de acuerdo con la OMS, para ser considerada quesadilla en el comercio internacional, en sus reglas de origen son un producto que debe llevar queso hecho a base de harina con una hoja de albahaca. Nuestro contexto y debate es la Ciudad de México en 2022. Ahí yo le di el contexto. Es importante que no nos demos el texto, porque si no, nuestra contraparte pueda usarlo y definir los términos en los que se va a llevar el debate. Alguien mencionó aquí en el chat, efectivamente, la que ya está ampliado. Bueno, eso es una definición que se puede usar en un debate. Ya estamos aquí enriqueciendo el tema, ¿no? Un poco. ¿Tiene aquí alguna duda? Todo claro con agua. Si no es así, quiero ceder la palabra a mi compañero Alfonso. Es cuanto. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. No sé si todos logren escucharme bien, no se traba ni nada. ¿Todo bien? Todo bien. Va, muchas gracias. Sí, todo bien. Bueno, en principio, ¿alguien puede decirme, sin leer, qué es la oratoria? Así nada más, como un pequeño pincelazo para comenzar todo esto. ¿Estar bien? Sí, el Al hablar bien. expresarse bien, comunicarse efectivamente y acertadamente. Muy bien. ¿Algún otro antes de que ya empiece con pues la ponencia? Bueno, esto, la oratoria que es el arte de hablar con elocuencia, y esto suena hasta un poco poético, ¿no? Dices, no, sí impresiona, ¿no? Pero bueno, también es un género literario que se concreta en distintas maneras, como lo es el discurso, la disertación, la conferencia o bien en un sermón. ¿Puedes pasar a la siguiente? Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de la oratoria? Principalmente son tres, que es conmover, convencer y persuadir. En principio, comencemos con conmover. ¿Qué es el conmover? El conmover es tener influencia en los sentimientos, en los afectos o en las pasiones
para lograr ganar el corazón de nuestra audiencia, ¿no? O sea, además de nuestros integrantes, o bueno, de quienes los integran individualmente. Estos sentimientos tienen una gran trascendencia y sobre todo tienen un gran impacto para poder pues despertarle sentimientos a ellos, ¿no? O sea, transmitir este sentimiento. Para ello es necesario que en principio nosotros nos encontremos plenamente conmovidos, ¿no? Porque es como cuando pasa que mentimos, ¿no? O sea, si dices voy a mentir, pero si tú no te crees esa mentira, obviamente no te la va a creer la otra persona, ya sea porque te delate tu lenguaje corporal o que simplemente digas, no, es que pues no se pude, no se pudo. Bien, podemos señalar que cuando un hombre se encuentra bajo la influencia de sus sentimientos, su verdadera personalidad aflora, pues sale a flote, ¿no? Que todos los obstáculos pueden ser derribados y de manera poética puedo decir que el fuego de nuestras convicciones y emociones quema todas las barreras. Se escucha como que le da mucho punch a esto, ¿no? Y bien, entonces, nosotros si queremos como ver, les reitero, pues debemos de encontrarnos completamente convencidos de lo que sentimos, ¿no? O sea, si queremos transmitir esa emoción a la otra persona, debemos de sentirla y esto finalmente hará que se transmita de una buena manera. Ahora, otro de los objetivos es el convencer y el convencer es el precisar a las otras personas, a nuestro interlocutor, por medio de argumentos eficaces y de razonamientos, el por qué, o bueno, la razón por la cual debería de cambiar de opinión o de desviarse de ese camino que está llevando, o finalmente adecuarse al camino que nosotros le estamos mostrando para que así llegue a concordar con lo que es nuestras ideas, ¿no? En este punto es importante señalar la distinción entre lo que es convencer y persuadir, porque mientras utilizamos el convencimiento, aludimos a lo que es el raciocinio de las personas, ¿no? Entonces, por medio de este podemos llegar a hacer que cambien de opinión, mientras que la elocuencia, mientras que la persuasión se tiene como base la elocuencia, que es, pues básicamente, como que influir en la voluntad de la persona y pues llevarla a otro camino. Entonces, ¿puedes cambiar a la siguiente? Bueno, precisando un punto anterior que se me pasó, podemos decir que para convencer podemos hacer una demostración matemática, ¿no? O sea, finalmente vas a estar desarrollando todo el procedimiento y las personas van a decir, ah, no, mira, nos mostró exactamente cómo fue que se resolvió pues este problema matemático, ¿no? Entonces, mientras lo que podríamos hacer en la persuasión es hacer una demostración de amor que directamente va a repercutir a la persona en sus sentimientos y esto puede convencer o no. Ahora bien, ahora que pasamos a la persuasión, ¿qué es la persuasión, no? La persuasión es el inducir, el movilizar o direccionar a una persona o a un auditorio por medio de impresiones, razones o pruebas aparentes para que haga o deje de hacer algo. La persuasión en sí es un fenómeno psicológico, ¿no? Una actividad que continuamente desarrollamos de manera consciente, en la cual buscamos inducir valores, comportamientos y una conducta sobre la voluntad de las personas. Ahora bien, como anteriormente mencioné lo que es la elocuencia, ¿alguien sabe más o menos de qué va la elocuencia o ha escuchado alguna vez qué es la elocuencia? ¿No? ¿Nadie? ¿Tocan víctimas? ¿Será Yulisa. el arte de poder Ah, sí, hablar sí. fluidamente? Muy bien, ¿quién me habla? Me llamo Israel, permítame. Ah, sí. Es que hay mucho ruido ahí donde estaba. Sí, 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 no te Yo, preocupes. yo comentaba que si era el arte de hablar con fluidez. Ujú, sí, 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 vamos por esos lares. Muy bien, Gracias. Israel. Yulisa.
Yulisa, ¿estás ahí? Sí, se me Ah, trabó. muy bien. Ah, bueno, podría decir que es como que tu cuerpo y lo que dices sea congruente, como con lo que tus palabras expresen. Por ejemplo, si expresas alegría, tu cuerpo no se vea como tus gestos, tus movimientos no sean contrarios a la idea que estás expresando. Mm, sí, una noción, pero te estás adelantando algo que posteriormente vamos a ver, pero sí, muy bien. Guilemi. La elocuencia la entiendo como el hecho de que, dependiendo del punto que estás defendiendo, las ideas, los argumentos que des vayan conforme a lo que estás diciendo o al punto que quieres llegar. No puedes decir o dar una opinión sobre algo y dar argumentos contrarios o que no tienen sentido o que no tienen la conexión con el tema. Esa sería la elocuencia. Muy bien, sí, 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 vamos bastante bien. Agradezco mucho sus participaciones. Y bien, lo que es la elocuencia es la facultad de deleitar, de conmover y de persuadir. Es decir, cómo trasciende nuestra personalidad, la eficacia que tienen nuestras palabras, gestos o actitudes en las demás personas. Entonces, sí, fue bastante enriquecedora toda su participación y sí logramos como pues juntar todos los elementos de lo que es la elocuencia. Ahora bien, ¿puedes cambiar a la siguiente? Marco Tulio Cicerón, que como sabemos es un gran orador, él señalaba que la elocuencia es el continuo movimiento del alma, ¿no? Entonces, estas definiciones sí suenan, bueno, las definiciones que hemos señalado hasta ahora han sonado bastante poéticas, entonces va bastante bien. Ahora bien, para Aristóteles hay tres maneras en la cual nosotros podemos persuadir, ¿no? O sea, demostrar nuestra elocuencia. La primera es mediante el poder persuasivo del propio carácter. O sea, si tú eres una persona muy alegre y que sobre todo eres simpática, pues tu propia personalidad va a lograr hacer que, pues que la persona llegue a convencerse. Muy bien, otra manera para poder persuadir es por medio de la excitación, ¿no? Eh, Haciendo o incitando a las emociones que el público desea, como bien lo hemos visto en los discursos políticos, ¿no? O sea, no sé si me voy a meter en una bronca, pero, por ejemplo, cuando AMLO dice, no, es que vamos a acabar con la corrupción y que primero los pobres y así todas las personas súper eufóricas diciendo así de, sí, por fin los pobres, ¿no? O cuando Donald Trump en su discurso decía que América iba a ser para los americanos, que todo fundamentalmente iba a ser para los americanos y que los iba a procurar ante todo. Eso es un claro ejemplo de la persuasión por la excitación. Y el tercero, que es a través de la prueba o de la prueba aparente, que un ejemplo de ello podría ser como las personas que están en contra de las vacunas, cuando nos dicen, no, es que tienen ciertos compuestos que se relacionan directamente con con el autismo y demás enfermedades que pueden crear, ¿no? O sea, o que te implantan un chip. Entonces, al no haber un estudio que demuestre que eso es completamente falso, pues queda como la duda de que puede ser verdadero. Entonces, de ahí pueden partir para poderte hacer que concuerdes con la idea. Muy bien, puedes pasar a la siguiente, Luis. Hola, ¿puedes pasar a la siguiente? Muy bien. Ahora comencemos con lo que es la utilización de un volumen y sobre todo de un tono adecuado. Nuestra voz se produce por medio del aparato fonador, pero a todo esto, ¿qué es el aparato fonador? El aparato fonador es el conjunto de órganos en nuestro cuerpo que se encarga de generar y de ampliar el sonido que emitimos, por ejemplo, pues las cuerdas, los pulmones que sacan aire para que las cuerdas vocales vibren y de esa manera poder tener pues un sonido y sobre todo nuestra voz, ¿no? Y ahora que menciono la voz es como nuestra propia huella digital
pero en otro sentido, no literalmente nuestra huella digital, porque pues es la mezcla de un tono, de un timbre, la intensidad y la cadencia, que la cadencia podemos entenderla como es la velocidad. Y pese a que no podemos cambiarla con ningún tipo de ejercicio, podemos ayudar a mejorar o modificar la intensidad y la velocidad. Ahora bien, las cualidades de la voz tienen características que les son propias y se logran mediante la técnica y el ejercicio, como lo son el volumen, la firmeza y la flexibilidad. El volumen es un don natural que mediante el ejercicio nos permite aumentarlo un poco, pero fundamentalmente el ejercicio sirve para que mantengamos ese mismo volumen. Por otra de las características o de las cualidades que tiene nuestra voz es la firmeza, que esta se consigue fundamentalmente teniendo cuidado al hablar, ¿no? O sea, cómo hablamos. La práctica, podemos ayudar a mantener esta firmeza con la práctica y hasta cierto punto podemos lograr que se aumente un poco, pero finalmente va a ser para la conservación de la misma. Y como tercera cualidad tenemos a lo que la flexibilidad, que es la capacidad de variar a nuestra voluntad el tono, la entonación de nuestra voz. Y también esto va como en el mismo sentido de la firmeza, porque también podemos practicarla con la declamación. Ahora que sabemos las características, es importante señalar, a ver, ¿puedes pasarle a la siguiente a ver si tengo una de esas? Sí, muy bien. Es importante señalar que debe de haber un volumen y una entonación. En principio, nosotros debemos de tener un tono de voz, el cual todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor, si es el caso, por ejemplo, en un debate, en un discurso, que todas las personas puedan percibir nuestro tono de voz y sobre todo nuestras palabras sin dificultad alguna. Asimismo, nuestra voz, o bueno, el volumen, sirve para subrayar lo que consideramos importante, aunque no siempre, esto no es como una regla sumamente estricta, ¿no? Porque no siempre conseguimos hacer una acentuación o subrayar una palabra aumentando nuestro tono de voz, sino que muchas veces podemos bajar el tono de voz para dar cierta acentuación. Claro ejemplo de ello es los locutores de radio, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos tienen una voz íntima, baja y sobre todo personal. Ya dependerá de quien lo esté escuchando si decide subirle o bajarle. Pero es un claro ejemplo de que no necesariamente debemos de subir el tono de voz para lograr acentuar alguna palabra. Por otro lado, es importante que no nos encontremos hablando en un volumen pues lineal, ¿no? Bastante constante, ya sea que sea muy alto o sea bajo, porque esto llega a provocar el cansancio de nuestros interlocutores. Y ahora bien, en este orden de ideas, hemos de introducir lo que es el ritmo, que es introducir pausas en momentos clave para que pues justamente no mantengamos este ritmo pues lineal y demos ciertas variaciones para que nuestros interlocutores se encuentren más atentos a lo que estamos señalando. De igual manera, el volumen de voz permite expresar nuestro temperamento, ¿no? Por ejemplo, nosotros si hablamos con un ritmo acelerado, transmitimos al auditorio que pues estamos nerviosos o que nos encontramos emocionados, ¿no? Porque, por ejemplo, si llegamos a nuestra casa y le decimos a nuestra mamá, oye, ¿qué crees? Me acaban de contratar. Hace rato tuve una entrevista y ¿qué crees? Ya me hablaron para contratarme. Entonces vamos a hablar rápido, ¿no? Porque tenemos esa emoción, esa felicidad de contarle a la persona algo bueno que nos pasó, ¿no? Por otra parte, si utilizamos un ritmo más lento, por ejemplo, decir, no, es que, ¿sabes qué? El día de ayer atropellaron a mi perrito y me siento muy triste. Das una variación a tu tono de voz, entonces haces que esta variación, el volumen, repercuta en las emociones que transmites. Ahora bien, tratemos lo que es la velocidad y la entonación. Podemos destacar, para dar más acentuación, bueno, respecto a la velocidad y entonación, podemos utilizar como dos ejercicios, ¿no?
¿Qué es el silabeo o esdrújuleo? El silabeo es separar palabras por sílabas y el esdrújuleo es dar acentos, dobles acentos a las palabras, ¿no? Por ejemplo, prioritariamente, en particular, me opongo rotundamente. Entonces, aquí ya estás dando un acento, la acentuación para transmitir lo que quieres hacia las personas, ¿no? Entonces, esta acentuación resulta conveniente para, como bien les mencionaba, ¿no? Resaltar la estructura de nuestro discurso, que esta estructura es cómo vamos a hallar a nuestro auditorio, es decir, saber en qué, hacer darse cuenta pues al público, al auditorio en general, en qué momento nos encontramos de la ponencia, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar a leer los ejemplos que se encuentran al último, los 3 últimos ejemplos? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Cuáles ejemplos? Los últimos ejemplos que se encuentran en pues en la lámina. Muy bien, Por Miroslava. un lado, Porque te ganó. Levantó la Ok. mano, perdón. Ay, sí, perdón, ¿me escuchó? Sí, fuerte y claro. Era de, ¿también resulta conveniente? Sí, los que están abajo, los que se encuentran pues Ah, ok. Sí, bueno. También resulta conveniente guiar al auditorio que sepan en qué parte de exposición se encuentra. Por un lado, por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar, primer punto, segundo apartado. Ajá, pero intenta darle, ¿ves que tienen acento? Intenta acentuarlo en esas palabras y en las sílabas, sobre todo, Ok. para darle el cierto tono. Ajá. Ok, por un lado, por otro lado. En primer lugar, en segundo lugar. Primer punto, segundo apartado. Muy bien, muchas gracias, Miroslava. ¿Alguien más que guste participar? ¿Otras 2 personas? Para no hacer esto tan largo y que podamos continuar con la sesión. Muy bien, Odette. Gracias. Es por un lado, por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar, primer punto, segundo apartado. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Muy bien, Jorge. Adelante. Por un lado, por otro lado. En primer lugar, en segundo lugar. En primer punto, segundo apartado. Sorry. No, no te preocupes. Igual lo que le decía a Miroslava, puedes leerlo con los acentos en donde se encuentran para darle ese énfasis que queremos. Ok, ¿puedo volver a Sí, adelante. leerlo? Por un lado, por otro lado. En primer lugar, en segundo lugar, primer punto, segundo apartado. Muy bien, muchas gracias. Ahora ven cómo la acentuación y sobre todo la división de sílabas logran transmitir, dar cierto énfasis a las cosas que nos encontramos pues diciendo. Entonces, en este sentido de ideas, resulta conveniente subrayar la voz, subrayar con la voz las palabras clave, como bien nos encontramos haciéndolo, ¿no? Así conseguimos romper con la monotonía y logramos introducir variedad pronunciando ciertas palabras que, vaya, suenan a lo que significan. Esto es darle cierta musicalidad a nuestra voz y que pues, no se torne monótona. Ahora bien, en lo que... A ver, ¿puedes pasar a la siguiente? Sí, puse... Ah, el tono... Ajá. Hoy creo que nos saltamos eso. Pero bueno, ya estamos aquí. Ahora, en lo que concierne al tono, el Manual de Pronunciación Española nos señala que la entonación es el elemento más activo e importante de los factores que integran la naturaleza del acento de cada lengua. Entonces, pues como bien sabemos, el español
cada uno tiene cierto acento y lo hablamos completamente distinta, ¿no? Completamente distinto. Por ejemplo, en México lo hablamos muy distinto de lo que es en Colombia o en Argentina. Entonces, pues cada quien le va dando cierto acento, sobre todo velocidad y el tono el que se le da para poder comunicarnos. Ahora bien, lo idóneo es dar variedad a nuestra entonación. A veces podemos utilizar el esdrújuleo, a veces el silabeo, y otras veces, ya sea en inicios o en finales, elevados o caídos, todo dependiendo de lo que queramos transmitir. Pero también resulta importante no abusar de estos recursos porque no queremos caer en la teatralidad. Debemos de tener como una naturalidad que todas las personas digan, ah, mira, sí, está cool escucharlo, ¿no? No queremos cansar a las personas. Y bueno, para finalizar este apartado, una vez somos conscientes de lo que es la entonación, la velocidad y el volumen, podemos lograr imprimir inflexiones a nuestra voz para poder enfatizar en las palabras que resulten más importantes en nuestro discurso. Muy bien, ahora puedes pasar a la siguiente lámina. Ahora bien, hemos de usar un lenguaje corporal que sea acorde al mensaje que intentamos transmitir, ¿no? Por ejemplo, la voz sí, en efecto, es un recurso sumamente importante a la hora de transmitir pues cualquier mensaje, ¿no? Pero este solo representa el 38% de lo que, pues de todo el mensaje, ¿no? El 55% del mismo se transmite a través de lo que es el movimiento o los ademanes que tenemos, el lenguaje corporal en general, porque todo comunica, ya sean las palabras, las acciones, no hacer nada, incluso los silencios comunican. Entonces, en la expresión de un mensaje importa el movimiento de nuestras manos, la postura que tenemos en la cabeza, los ojos, cómo nos encontramos parados, ¿no? O sea, nuestro cuerpo en general. Nosotros debemos de tener como una actitud receptiva y amable, ya sea que estemos de pie o nos encontremos sentados. Esto justamente para que el público diga, ah, mira, sí nos quieren transmitir algo y pues me siento cómodo por cómo se ve. Desde ahí empieza, ¿no? Para darle sustento, un mayor sustento a esto, en la década de los 60, el psicólogo estadounidense Joseph Luft realizó un estudio en el cual sentaba a dos personas completamente desconocidas en un cuarto vacío, ¿no? Y le decía, a ver, tú te vas a sentar aquí y tú aquí. Y se quedaron ahí durante un tiempo, pero la única condición era que no se tuvieran que hablar entre sí. Incluso no tenían que moverse, no tenían que tener ningún tipo de comunicación en lo absoluto. Al terminar este experimento, entrevistó a ambos y lo que ambos refirieron fue que sintieron un ambiente de incomodidad, ¿no? De tensión, porque la comunicación no solo sucede en forma intencional y consciente, sino que el silencio, la ausencia de movimiento y cualquier otra negativa que nos comuniquemos es comunicación. Entonces, he aquí donde radica la importancia del lenguaje corporal. Ahora bien, ¿puedes cambiar a la siguiente? Para que nosotros nos encontremos en la mejor disposición o sobre todo tengamos la mejor disposición para tener un buen lenguaje corporal, el psicoterapeuta Red Connolly creó técnicas físicas para que logremos transmitir, o bueno, logremos como controlar nuestro lenguaje corporal, ¿no? Porque si nos encontramos sumamente nerviosos, no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar como súper quietos o vamos a estar haciendo ademanes así a diestra y siniestra. Entonces, una de los consejos que nos señala este psicoterapeuta son estos, ¿no? O sea, para aprender a relajarnos, esto yo lo encuentro como un cierto parecido al mindfulness cuando haces un escaneo corporal, que justamente es encontrarnos en una posición cómoda,
y recorrer nuestro cuerpo de pies a cabeza, sintiendo en dónde nos encontramos tensos, qué nos duele y así. Posteriormente, deberíamos de mover y estirar los músculos, que es una de las formas para comenzar a relajarnos. El tercer paso es tener en cuenta que la tensión muchas veces se acumula en nuestro rostro, principalmente en lo que es el área de la del rostro, las cejas, los ojos y la quijada. Entonces, pues es importante estirarlos. Y el cuarto paso es tener una respiración de forma pausada, así como, y tranquilizarnos, porque esto directamente tiene una repercusión en nuestro sistema cardiovascular. Pues si nos encontramos respirando muy rápido, pues nos agitamos y por lo tanto esto deviene en que nos encontremos en un estado de nerviosismo. Muy bien, otro consejo para tener un buen uso del lenguaje corporal es aflojarnos. Y por aflojarnos me refiero a que nos encontremos relajados, porque esta relajación interrumpe el ciclo que se da entre la mente y el cuerpo, que se encuentra alimentándose de negatividad. Y pese a que esto no nos libre de nuestros pensamientos negativos, nos va a hacer salir como de ese ciclo en el cual nos encontramos pues inmersos. Básicamente lo que hace es como distraernos para poder emprender otro camino. Pues para pasar a la siguiente. Otra de las cosas que nos sugiere es caminar como niño. Y dirán, ¿cómo camina un niño, no? Entonces, pues, los niños caminan rebotando, se balancean en los brazos, como que van jugando mientras caminan. Esto lo que hace es que nos encontramos, nos pone en un estado en el cual nos encontramos emocionados y entusiasmados. Esto para poder tener un mejor efecto y sobre todo para notar la diferencia, lo que te sugiere es caminar 5 minutos como niño y 5 minutos como una persona mayor, ¿no? O sea, sí, todo lento, con la cabeza hacia abajo y así. Y posteriormente analizar qué efecto tuvo en ti esta caminata. De igual manera, para desarrollar una mejor manera de caminar, es importante que nos movamos un poco más rápido, tener un ligero rebote o incluso dar pequeños saltos mientras vamos caminando, balancear las piernas desde la cadera o también pues, mover los brazos mientras caminamos. Ver a nuestro alrededor, subir la vista al cielo y pues eso, ¿no? O sea, como estar como atentos a todos y sentirnos relajados. Otro de los consejos que nos señala es tener los ojos sonrientes y muchos se preguntarán cómo es que tenemos los ojos sonrientes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros sonreímos, si se dan cuenta, pues las mejillas hacen que los ojos se tensen los músculos. Y pues esto lo que tenemos que hacer es mantener esta como postura así. Y lo que hace, yo realmente no lo entiendo, a mí no me funciona, pero puede que a ustedes sí les funcione. Que dejar que la sonrisa vaya desapareciendo y esto te va a hacer estar de mejor humor. Yo siento que no me funciona porque soy una persona como desesperada y sobre todo digo, no, pues esto para qué me va a servir, pero puede que a ustedes sí les sirva. Y bien, otro de los tips que nos da es el cantar. O sea, cantar una canción que nos emocione, que nos transmita alegría y esto hacerlo durante 5 o 10 minutos. Esto lo que va a hacer es que bloquea nuestro diálogo interior y la voz repetitiva que es mejor conocida como la rumiación obsesiva. O sea, todos esos pensamientos que dices, no, es que la voy a regar y qué tal si me preguntan esto y no sé responder. ¿O qué voy a hacer si de pronto me trabo y ya no me acuerdo de lo demás? Eso es lo que va a hacer, ¿no? O sea, quitarte esos pensamientos y pues simplemente tener como la cabeza en blanco, ¿no? Aceptando todos los pensamientos que vienen sin necesidad de, pues, clavarte en un pensamiento de ellos. Y este es un tip de emergencia que yo les quiero dar, que, por ejemplo, si si nos encontramos sumamente nerviosos, nos encontramos agitados y sobre todo nos late el corazón muy rápido, esto
este sentimiento de ansiedad lo cambiemos por uno de emoción. Esto se encuentra, se lo recomiendo derivado de un estudio que se realizó en el Journal of Experimental Psychology en el año de 2014, en el cual demostró que un 20% de las personas que cambiaban, que le daban que conceptualizaban la ansiedad como emoción, tuvieron un mejor desempeño en la realización de sus actividades. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ahora bien, en el momento que nosotros nos encontremos debatiendo, debemos de tener 3 consideraciones, que es tener un control de nuestro tiempo, ser respetuosos y sobre todo controlarnos respecto a nuestra contraparte y manejar un lenguaje adecuado o sobre todo apropiado. Ahora, en el control de tiempo resulta fundamental a la hora de que nosotros enunciamos nuestros argumentos. Debemos de tener muy en cuenta cuánto tiempo nos vamos a tardar haciéndolo. Y sobre todo, pues no centrarnos en algo. Por ejemplo, si se te olvidó algo, pasa de largo, porque el tiempo va a premiar y muchas veces al final, en este periodo de tiempo que te dan para argumentar, no te dan periodo de gracia. Entonces, te vas a quedar hasta donde quedó tu argumento. Y eso puede venir en pues, una mala puntuación para tu... Pues, por ejemplo, si estás en un concurso, te pueden dar una mala puntuación. Entonces, es importante tener, sobre todo, escribir tus argumentos, imaginar como cuánto tiempo te vas a tardar diciéndolos y, sobre todo, si te trabas, no te detengas, pasa de largo y ve al siguiente. Sí puede repercutir en tu calificación, pero es mejor haber concretado el argumento que pues quedarte a medias y que no haya más puntos donde evaluar, ¿no? Por ejemplo, los tiempos que se van a otorgar en un concurso, bueno, en un debate, van a depender de las reglas que ellos mismos determinen. Por ejemplo, casi siempre la argumentación va desde los 3 a los 6 minutos, la contraargumentación va igual de los 3 a los 6 minutos y la conclusión, que está casi siempre está entre los 3 minutos. Ahora, pasando al siguiente punto, tener un respeto y sobre todo, tú no, muchas gracias. Tener un respeto y sobre todo control para la contraparte, ¿no? Porque puede ser habitual, o bueno, es bastante habitual que en un debate ya utilicen argumentos ad hominem y que directamente te ataquen a ti, arremetan contra ti. Es por ello que nosotros debemos de mantenernos serenos y decir, bueno, ya, si me atacaste, ahorita veo la forma, pero lo voy a hacer de una manera pues más diplomática, ¿no? Utilizar palabras para decirte pues cualquier cosa que te haya hecho sentir, pero no, sobre todo, no atender a nuestra visceralidad y arremeter directamente porque nos hizo enojar. Y como tercer punto, hemos de utilizar un lenguaje apropiado. Esto es de suma importancia porque de esta manera podemos tener una mayor fluidez a la hora de expresar nuestros argumentos. De igual manera, esto hará que sea más comprensible lo que intentamos transmitir. Y esto, por otra parte, resulta sumamente importante porque hay ciertos rubros de calificación en los debates en los que los jueces evalúan el vocabulario que utilizaste. Y sobre todo también es importante utilizar palabras rimbombantes para darle más caché a nuestra exposición del argumento. Y esto finalmente va a derivar en una mejor calificación. Ahora sí, Luis, ¿puedes pasar a la siguiente? Puedes poner el video. Este es un claro ejemplo de cómo utilizamos muletillas. O bueno, un abuso de las muletillas, que de pronto nos preguntan algo y quedamos como en blanco y es así como de, ¿qué digo? Ahorita lo ponen. Igual no sé si han visto que muchas veces nuestro queridísimo presidente de Cabecita de Algodón en las conferencias es como que se queda y dice algo y después se queda como otra vez de pues debemos de evitar utilizar o abusar de las muletillas. O sea, sí es normal que podemos utilizar muletillas porque pues no nos encontramos por lo menos yo no me encuentro
tengo tanta agilidad mental para poder lograr esa fluidez. Entonces sí hay veces que me pasa. Sí, dime, Filemi. Perdón la Sí, sí, sí. interrupción. Adelante. Aquí me gustaría hacer un comentario porque hay algo que yo he notado mucho, no sé si sea una muletilla, diferentes personas que creo que siempre le fuerza o credibilidad a cualquier cosa que digan, y es el uso del no, porque muchas personas están explicando, están dando una clase, incluso están dando su opinión. No, pues es que yo pienso que es así y así, ¿no? Yo creo que tal y tal, ¿no? Entonces es de esta manera, ¿no? Entonces sí es, bueno, a mí se me hace hasta desquiciante, porque incluso han habido ponencias o cosas que se me hacen bien interesantes, estoy prestando toda la atención del mundo, y en cuanto el ponente dice, yo creo que tal, y empieza a afirmar, y termina diciendo, ¿no? Entonces ya es así como que, entonces no sabes lo que estás diciendo porque es ¿Por qué me estás preguntando? exacto. Entonces creo que no sé si sea una, pero sí creo que es algo importante mencionar, o al menos en mi opinión, credibilidad a las instituciones. Sí, completamente. Y ¿sabes qué? Justo me recordaste que yo ya dije como unas 2 veces, ¿no? Pero sí, 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 claramente lo podemos reputar como una muletilla, porque abusamos de ello independientemente de si da cierta cohesión a nuestro argumento. Entonces sí, sí podría, creo yo que sí podría reputarse como una muletilla. No sé si ya se encuentre el video. Ya casi. Muy bien, un poco de dificultades técnicas. Pero sí, ¿alguno de ustedes ha identificado que tiene alguna muletilla cuando a la hora de poder expresar su punto de vista o su opinión? Que es exactamente lo mismo. Hola, ¿No? profe. ¿Todos son elocuentes? Ah, muy bien. Sí, dime, Israel. Nuevamente yo. Mire, yo considero que, de acuerdo a la plática que estamos teniendo, todos vamos a tener siempre las muletillas al hablar, si no es que practicamos mucho. Sin ninguna duda, es muy normal que escuchemos el término ajá, o tartamudeemos un poquito cuando estamos muy nerviosos. Pero yo considero que es un poquito de práctica y práctica. Yo al menos no la tengo. Sin embargo, he aprendido de analizar a los compañeros. Algo que sí me gustaría decirle ahorita que dijo en cuanto al presidente, fíjese que a mí me gusta ver mucho los videos de elocuencia de líderes, de muchos líderes, por ejemplo, Martin Luther King o Lázaro Cárdenas, sí, o el Papa, ¿no? Muchos hombres que tienen que hablarle a las masas y cómo su elocuencia, Hitler, por ejemplo, cómo les preparaban sus discursos. Sin embargo, siempre ellos hacen un espacio y guardan silencio para que, en primer lugar, la gente respete o se dé cuenta que hay un orador. Después de eso, le ponen, yo considero por lo que he leído, un poquito de emoción, ¿no? Como, ¿por qué no habla? Ya estamos esperando tus palabras. Y sin embargo, ya en el momento exacto, ellos empiezan como que captan la emoción. Yo solamente retomando las palabras que estamos viendo en clase, considero que las muletillas sí las tenemos. Sin embargo, es el desarrollo de practicar hablar en público, más en especial los que tenemos un poco de miedo, que nos da miedito hablar en público. Y, y pues bueno, solamente hablar nos va a quitar y nos va a dar la destreza para podernos comunicar y que se nos entienda, que queremos y tener las ideas claras, ¿no? Porque pues, de hablar todos hablamos, pero de explicar y de darnos a entender, ahí está el detalle, dijera Cantinflas. Muchas gracias, profesor, y es mi comentario. Muy bien. Puede llamarme Alfonso, porque todavía no soy profesor, pero muchas gracias. Y sí, sí, es evidente que todos vamos a tener pues cierto grado pues al utilizar estas muletillas, porque realmente no todos nacemos con la habilidad de poder hablar. ¿Alguien tiene su... Jaime, ¿puedes apagar tu micrófono? Es que me escucho.
Luis Jaime. Ah, muy bien, muchas gracias. Y sí, no todos vamos a tener esa habilidad de poder hablar con tanta fluidez. Y sí, es básicamente más que nada tener darle práctica, porque viene, recordemos el adagio que muchas veces hemos escuchado, ya sea en nuestra madre, en nuestra abuela o cualquier otra persona, del hábito hace al monje. Entonces, si queremos tener una mayor fluidez al hablar con otras personas y sobre todo al expresar nuestros puntos de vista, pues sí es importante practicar. Y respecto a lo que me refieres de los presidentes y demás personas que mueven masas, sí, justamente es importante el poder meter pausas para dar cierto grado de suspenso, ¿no? Decir, ¿qué más va a decir? Y nos encontramos esperando que diga algo, ¿no? ¿Qué es el siguiente paso que va a dar? Entonces, sí, muchas gracias por tu aportación, Israel. Fue bastante enriquecedora. Ahora bien, ¿puedes poner el video? Estando acá, Diego, me imagino que has visto también más el fútbol de la Liga MX de Primera División. Lo has observado más de cerca, me imagino que ya algo lo conocías. ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No, Y pues bueno, creo que esto es algo que a muchos nos ha pasado, que nos preguntan y decimos, ¿qué decimos? No, y pese a que esté drogado, creo que a todos nos ha pasado. Bueno, a mí sí me ha pasado, es así como, y el profe mejor dicen, mejor alguien más, y tú te quedas así como, oh, la frustración. Pero bueno, ese es un claro ejemplo del uso excesivo de muletillas. Entonces hemos de evitar utilizarlas tanto, y sobre todo esto lo podemos lograr con la práctica. ¿Alguien iba a hablar? Sí, un servidor. Oye, una pregunta, ¿habrá Sí, dime. una técnica para bajarle a las muletillas o, no sé, prácticas para tratar de erradicar las muletillas cuando uno ahora sí que pues está en sus discursos? Esa sería Mira, una ajá, pregunta. sí, y bastante al tema. Mira, en el grupo de WhatsApp hay monólogos, bueno, como una página de monólogos en la cual tú puedes verlos y sobre todo te van a servir para practicar. Algo que sirve mucho para ayudar a identificar qué es lo que qué es lo que interfiere, qué es lo que hacemos mal a la hora de tener un discurso, es grabarnos o directamente hacerlo frente a un espejo. Esto con la práctica va a hacer que te des cuenta de cuáles son tus debilidades y qué es lo que más deberías de trabajar, ¿no? Sobre todo para dar fluidez a nuestro discurso. Entonces, no sé si haya podido... Igual, si quieres, más al rato, igual te reviso libros y cosas así, para que podamos compartir estas técnicas para que eventualmente ya no tengamos que tener... O bueno, podamos mejorar en la práctica. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Ya no quiere hablar? Muy bien, dime, Andrés. Buenas tardes. Tengo una consulta dentro de la presentación ahorita que estamos viendo estas diapositivas. No sé si en alguna parte, tomando en cuenta lo de las muletillas, van a mencionar algunas otras formas de expresión dentro de del oratorio y demás que no se deberían de decir constantemente. Por ejemplo, el yaqueísmo, el dequeísmo. No, porque esto es más enfocado al debate, pero no sé si tú gustes compartirnos algo respecto a este tema, ya que no lo voy a abordar directamente en lo que resta de la presentación. Claro. Bueno, Sí, es muy más bien. que todo porque muchas veces, incluso me he dado cuenta de docentes que abusan de estas expresiones del yaqueísmo y del dequeísmo, que, bueno, en este caso el dequeísmo no es tanto problema siempre y cuando sea con el verbo que se debe, en este caso con el cual corresponda la palabra o la frase que se quiere expresar, pero si se dan cuenta, probablemente muchos puedan tomar de ejemplo en próximas conversaciones o traten de escuchar a más personas en su convivencia. No sé, está prendiendo el micrófono, creo.
Sí, Israel, tienes prendido tu micrófono. ¿Puedes apagarlo un momento? Ah, muy bien. Muchas gracias. Adelante, Andrés. Listo, gracias. Entonces, creo que muchos de nosotros vamos a poder ver dentro de las otras expresiones o las formas en cómo se expresan las personas que hay bastante decaísmo, sobre todo, que es lo que me he dado cuenta. No sé, se me ocurren ahorita ejemplos como hay que reflexionar de que esto está mal. Hay ciertos verbos que sí, en efecto, llevan la palabra de, o no simplemente son verbos, son palabras, expresiones. Por ejemplo, a pesar de que, ahí sí tiene que ir necesariamente el de que, porque en esta expresión sí corresponde el dequeísmo. Pero hay otras en las que, por ejemplo, hay mucha redundancia, tanto en el dequeísmo y el yaqueísmo. Creo que sería algo importante en tomar en cuenta para la oratoria como tal, porque eso también diría una mejor elocuencia, evidenciaría mejor retórica en nosotros y en lo que expresamos para que incluso haya más credibilidad sobre lo que decimos. Gracias. Completamente de acuerdo, Andrés. Muchas gracias por tu participación. Ahora, Yelemi, adelante. Perdón, así rapidísimo respecto al compañero, estoy muy de acuerdo y creo que aquí también entra el más sin embargo, porque también hay muchas personas que es bien repetitivo el y más sin embargo esto, y más sin embargo, y es justamente es muy redundante. Algo bueno, a mí me ha ayudado mucho, es que aparte de que me gusta mucho escribir, entonces practico mucho con sustituyendo palabras o sustituyendo frases, o a veces lo hago nada más para practicar, o sea, justamente porque algo que a mí me sucedía mucho y que me ha costado trabajo en la carrera es que yo escribía poesía. Entonces, bueno, me gusta. Cuando yo empiezo la carrera y empiezo a querer redactar cualquier cosa, rimaba. Entonces era difícil porque rimaba o sonaba bonito, ¿no? O sonaba así como que esa musicalidad que tiene la misma rima. Entonces me costó muchísimo trabajo, hasta la fecha me cuesta trabajo sustituir frases, sustituir palabras, practicando, se han ido sustituyendo. Algo que a mí me funciona mucho es googlear, ¿no? Incluso sinónimos, antónimos, y hacerlo nada más de práctica en mis 5 minutos, 3 minutos de descanso entre tarea y tarea, funciona mucho. Y respecto a grabarse, que lo mencionaba, también funciona. Yo no tengo tiempo como de poner un video y grabarme tal. Sin embargo, lo que empecé a hacer es hacerlo por audio y luego estoy en la computadora, en mis 5 minutos empiezo a hablar de cualquier tema que está en mi cabeza y me ha servido para ir aterrizando ideas. ¿En qué me contradigo? Porque como seres humanos somos contradictorios a veces con nuestros argumentos. Entonces me ha funcionado mucho. Ahora sí que como consejo para mis compañeros, ojalá y también funcione. Si no se pueden grabar en video, grábense en audio y después escúchenlo. En lugar de escuchar música o en un ratito entre música, pónganlo y sirve bastante. Me ha ayudado mucho. Botón equivocado. Muchas los profesores que dicen más sin embargo, así es como utilizan mucho pleonasmo a veces y es como decir pero. Entonces, sí, muchas gracias por tu aportación, fue bastante enriquecedora y seguramente a nuestros compañeros le va a servir muchísimo para poder desenvolverse de una mejor manera. Ahora bien, continuamos con la ponencia. Ahora, el tema que nos atañe es el cuidado del rostro y el contacto visual que tenemos con nuestros interlocutores. Muy bien. El gesto facial
tiene como principal función, y bueno, en conjunto con las manos, enfatizar el discurso, ya sea concretándolo o matizando el significado de las palabras o de las frases que decimos. De igual manera, los recursos más eficaces que tenemos es las cejas y la boca. Pues el movimiento de cejas es sumamente comunicativo por encontrarse cerca de los ojos y el contraste que tiene en conjunto con la piel. Y bueno, no sé si en algún momento hayan visto, o se hayan visto a ustedes mismos sin cejas, es como muy raro, es una cara completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, porque es así como de, ahora ¿cómo percibo, cómo te sientes si no tienes cejas? Porque son bastante expresivas. Entonces, algo que es recomendable para llamar la atención en algún aspecto es generar gestos arrítmicos. Por ejemplo, cuando te están diciendo algo que no te crees, pues haces así como de, ¿en serio? ¿En serio? Y pues ya, alzas tu cejita. Por ejemplo, si decimos, esto es muy importante, podemos señalar con el dedo y con las cejas, diciendo, esto es muy importante, y esto lo que va a transmitir es que las personas digan, no ma, sí, sí ha de ser muy importante, por algo los está teniendo no utilicemos letillas, este punto que nos está señalando, ¿no? Ahora bien, lo que importa del contacto ocular es que captemos la atención de las personas y produzcamos más énfasis, porque no es lo mismo decirle a alguien, por ejemplo, cuando vas a terminar con tu pareja, ¿no? O sea, no la ves y le dices, quiero terminar contigo, que la ves y le dices, voy a terminar contigo. Se queda así como, nomás se ve que sí lo está diciendo en serio, entonces sí, sí me va a terminar. Entonces, en eso radica la importancia del contacto ocular, ¿no? ¿Cómo transmitimos? ¿Cómo vamos a comunicar lo que estamos diciendo? De igual manera, el contacto ocular lo que puede hacer es mejorar la comprensión y el seguimiento del auditorio, porque nosotros al verlos vamos a hacer así como de, él no está prestando atención. De igual manera, debemos de evitar como esta mirada perdida y de ver a todos y a un lugar a la vez, ¿no? Lo recomendable es ver a una persona, hablar unos segundos mientras la ves y así ir cambiando, pero no tan rápido, quedarte viendo un punto en el cual nadie, pues en un punto que se encuentra ahí, ¿no? O sea, que solo tú sabes dónde está. Entonces, lo idóneo sería que vieras a la persona y así fueras variando de personas, pero no tan frecuentemente. Puedes cambiar al siguiente. Ahora bien, hemos de analizar lo que es el cuidado a la postura corporal. Existen 3 dimensiones comunicativas según la posición que nosotros mantengamos, que se basa que la orientación, la inclinación y la simetría que tenemos ya sea al estar parados o sentados. La orientación, si nosotros nos encontramos en una posición pues frontal, lo que vamos a conseguir es tener una mayor transmisión acústica al momento de que nosotros expresemos el mensaje. Y por otra parte es una frontalidad visual, para que nosotros al momento de expresar el mensaje se entienda de manera gestual, que es pues, todos los gestos que nos encontramos haciendo. Otra dimensión es la inclinación, que por regla general nosotros deberíamos de encontrarnos verticalmente y tener una posición neutra, que también se puede asociar con cierta tensión, pero pues es más de estar relajado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una inclinación hacia adelante, lo que denotamos es que tenemos una implicación en la comunicación y sobre todo que estamos poniendo atención. Una inclinación hacia atrás implica un distanciamiento y poca atención. Incluso se podría llegar a decir que es hasta desprecio, porque pues no nos interesa, es así como de, bueno, ¿a qué hora vas a terminar? O sea, solo te encuentras escuchando, oyendo, pero no escuchando. En todo caso, nosotros hemos de tener una naturalidad, pues bien pensada, encontrarnos en una posición que nos sintamos cómodos, pero que a su vez denote
que estamos prestando atención y sobre todo disposición a lo que nos está señalando la persona. Ahora bien, la simetría es un complemento de la orientación y de la inclinación. Porque, por ejemplo, la inclinación hacia adelante puede unirse con la simetría y verticalidad que tenemos y sobre todo la comodidad que nos encontramos en el asiento. De igual manera, si pues, nos orientamos, tenemos una simetría hacia atrás, nos encontramos recargados en el asiento, eso quiere decir que no tenemos interés y sobre todo tenemos necesidad de reequilibrarnos. Es por ello que no nos estamos concentrando en lo que nos están explicando. Ahora bien, respecto a estar parados, el cuerpo lo debemos de tener relajado y sobre todo que tener una posición natural. Por ejemplo, en el momento en que nosotros nos dicen, a ver, levántate y expon tu punto de vista, que ya comenzamos a exponerlo, debemos de tener nuestro peso bien distribuido en ambas piernas. Las rodillas deben de encontrarse un poco flexionadas, justamente para que no nos cansemos de encontrarnos en una posición sumamente erguida y que por lo tanto pueda devenir en incomodidad. De igual manera debemos de tener los hombros sueltos. No debemos de tenerlos caídos, pero tampoco exageradamente alzados. Es como, ¿cómo decirlo? Como normalito, ¿no? Que tú te sientas cómodo, pero sin tenerlos muy arriba ni dejarlos caídos. También los brazos deben de estar sueltos, pero no deben de estar colgando, porque justamente los brazos, para que tengan un mayor impacto en el mensaje corporal que tenemos, deben de encontrarse entre los hombros y la cadera, porque pues en esa forma se transmite de una mejor manera y sobre todo que es más cómodo. De igual manera, respecto a las manos, no debemos de meterlas en los bolsillos o ponerlas detrás de la espalda, porque esto puede denotar que pues nos encontramos a la defensiva y sobre todo que pues tampoco estamos prestando mucha atención. Pero si bien es cierto que puede denotar esto, no son matemáticas, entonces no es tan exacto esto. Sí, dime, Nayeli. Bueno, dentro de estas posturas también se encuentra el tener los brazos cruzados, ya que, bueno, a mí me habían comentado que eso indicaba que no nos interesaba el tema del cual se estaba tratando o lo que nos estaba mencionando la otra persona. De hecho, esto justo son gestos de incomodidad. Por ejemplo, cuando nos encontramos incómodos, tenemos la mano así, nos ponemos a mover un lápiz, no dejamos descansar la mirada. O sea, por ejemplo, si le estás poniendo atención a un profe, pues te lo quedas viendo, pero si estás como incómodo, no estás poniendo atención, pues estás viendo hacia todas partes. O otra cosa que haces, ¿no? Que es ponerte a bailar en la silla así. Bueno, esto me pasa a mí porque al momento de que está como movible, digo, ah, mira, pero eso no lo deben de hacer. Claramente es un ejemplo de lo que no deben de hacer. Entonces sí, estos son signos que nos encontramos incómodos y que justamente no nos encontramos a nuestras anchas y por lo tanto no vamos a podernos expresar de la mejor manera y sobre todo que no estamos poniendo atención. Ahora bien, retomando el punto que les decía que pues no necesariamente denotan, no es tan exacto, que no son matemáticas para decir, no, es que si estás así, pues esto quiere decir esto, sino que, por ejemplo, cuando tiene las manos metidas en los bolsillos, puede decir que tienes seguridad en ti mismo y sobre todo de lo que estás diciendo. O de igual manera, si tienes las manos cruzadas en la espalda, estás como reflexionando. Entonces, todo dependerá del lenguaje corporal y sobre todo el mensaje vertido, ¿no? O sea, tu contexto te va a dar cómo es el mensaje corporal de la persona, o bueno, los gestos corporales. Ahora bien, ¿puedes pasar a la siguiente? Ahora, es importante el uso de frases significativas, las idóneas, para poder darle fluidez y sobre todo coherencia y cohesión a nuestros argumentos.
Por ejemplo, esto lo podemos utilizar, lo podemos hacer por medio de la utilización de indicadores de premisas y conclusiones. Por ejemplo, si vamos a empezar a dar un punto, nuestras premisas, las ideas principales, podemos decir, puesto que, porque, ya que, como, se sigue de, como lo muestra, dado que, como lo indica esto o aquello, la razón es que, o por la razón de que, se puede inferir que, derivado de, o puede deducirse de, o en vista del hecho que, es para comenzar a dar una introducción a la idea. Y cuando queremos cerrar o dar una conclusión, podemos decir, por lo tanto, de ahí que, por tales razones, se sigue que, concluyo, lo que conlleva a, lo que implica que, lo que permite inferir que, y pues son algunas de los conectores que podemos utilizar pues para dar cohesión a nuestro argumento y sobre todo no ser tan redundantes, porque a mí lo que me pasa muchísimo es que cuando estoy redactando un texto digo, sí, está quedando bien, pero después lo leo y digo, ¿qué estás diciendo? Y si incluso hasta yo me revuelvo, digo, ¿cómo está siendo tan redundante? ¿Puedes pasar a la siguiente? Entonces, y esto fortaleciendo lo que les mencionaba, ¿no? Que los jueces van a valorar qué puntuación tienes respecto a cómo te desenvolviste al hablar. Ahora bien, la utilización de ademanes significativos resulta sumamente importante porque también es uno de los rubros que se califican en un debate. Por ejemplo, lo más importante son los brazos, ¿no? Porque siempre te van a ver de esta parte como de la cintura hacia arriba. Si estás sentado o si estás parado, vas a estar detrás de un podio y lo único que se va a lograr ver son estas partes. Muy bien, los brazos, las funciones de los brazos es que captan la atención. Una gesticulación natural es la que se da entre la cintura y los hombros. Alzar las manos al cielo, así resulta hasta cierto punto patético, ¿no? O de predicador también. Algo que no debemos hacer tampoco es realizar gestos por debajo de la cintura, puesto que esto se asocia con algo negativo u obsceno. De igual manera, ayudan a la comprensión de nuestro discurso, como bien lo hemos venido señalando durante toda la presentación, ¿no? Por otra parte, llegan a marcar el ritmo de la comunicación, pues las manos las movemos conforme vamos explicando, ¿no? Por ejemplo, si estamos enumerando y estamos señalando ciertas razones, vamos a estar pues con un movimiento más rápido. Pero si queremos tener que las personas tengan un mayor grado de comprensión, vamos a hablar de una manera más lenta y vamos a utilizar ademanes por los cuales haga más asequible la información que nosotros les brindamos. De igual manera, los brazos los podemos utilizar para describir. Podemos indicar el tamaño, la forma, o de igual manera podemos numerar, decir argumento número 1, 2, 3. El tamaño, podemos decir que algo es muy cuadrado, podemos decir que algo es bastante grande, señalándolo pues, con las manos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un grueso, podemos utilizar el dedo pulgar y el dedo índice para señalar así como de, no, ese libro está así de ancho, o sea, y está grueso, ¿no? De igual manera podemos decir que algo se encuentra, por ejemplo, decir, no, es que esa persona es muy blanda, podemos hacer con la depresión de los dedos, simulando que estamos tocando algo blando o que es moldeable. Si queremos describir a una persona, podemos utilizar nuestro propio cuerpo, por ejemplo, decir, no, es que, no sé, Yilemi es más alta que yo, y pues señalas así con tu mano, o más baja que yo, y la señalas con la mano. De igual manera, podemos utilizar los movimientos deícticos, que los movimientos deícticos son las palabras que dependen de una cierta situación para que signifiquen una cosa u otra. Por ejemplo, decir aquí, ayer, esto o yo. Este tipo de palabras suele ir acompañado de movimientos con las manos, ¿no? Vaya, una gesticulación. Pero esto no siempre es necesario y como bien les mencionaba,
no hay que abusar tanto de estos recursos porque podemos caer en una teatralidad. Entonces, pues no estamos hablando con lenguaje de señas, sino es un recurso para que nuestro mensaje se transmita de una mejor manera a los interlocutores. Ahora bien, es importante analizar lo que es la expresión del estado interno de la persona que se encuentra hablando. Puede haber gestos abiertos, que estos significan libertad o que no queremos imponer nuestro punto de vista. Por ejemplo, las manos hacia arriba, o sea, te estoy planteando una idea así, quiere decir que tienes disposición de ofrecimiento y que realmente no estás ocultando nada, ¿no? Que estás diciendo la verdad. Porque si han visto en muchos discursos de presidentes o en cualquier lugar donde quieran tener veracidad ante las personas, pues hacen esto. Así como no te estoy escondiendo nada, te estoy enseñando todo tal y como es, pues para que confíes en mí. De igual manera puede significar amistad con las personas o de que queremos demostrar algo. Lo mismo, pero de una manera más intensa, sería extender los brazos así. Así como de, míreme, no tengo nada que esconderle, les estoy diciendo completamente la verdad. Ahora bien, también puede haber gestos cerrados. Estos muestran completamente lo contrario de lo que habíamos visto en los gestos abiertos. Porque pues estos gestos se mueven en el espacio inmediato de lo que es el tórax. Entonces hablamos como para nosotros mismos y no queremos dar a entender, o bueno, no, significa que estamos escondiendo algo a la otra persona porque te lo está reservando como hacia ti. Uno de estos gestos extendidos podría ser el cruzamiento de brazos, que puede ser que no pongas atención o que te encuentres a la defensiva, ya sea que también pueda reflejar miedo o inseguridad. Entonces, retomando el punto que hace rato les mencionaba, que los gestos no necesariamente son matemáticas, ¿no? Que directamente vas a hacer esto y va a significar tal cosa. Por ejemplo, un gesto cerrado, el cual pues puede tener un significado diferente, es tener la mano así, con la mano a la palma de la mano hacia abajo, puede asociarse con poder, represión o violencia. Es así como de, bueno, te calmas y dejas la mano así, ¿no? Entonces significa, pues, tener poder. De igual manera puede asociarse con protección, conservación o unión de las personas. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ahora, es importante que relacionemos nuestro lenguaje corporal con, bueno, nuestro lenguaje no verbal con los demás. O bueno, con el mensaje que vertimos, como bien lo veníamos viendo al inicio. Entonces, debe de haber una unidad en lo que es la palabra y los gestos que realizamos. Pues si el público nota una contradicción entre nuestros movimientos y lo que expresamos, se va a sentir desconcertado y realmente puede no tener tan claro el mensaje que tú intentabas transmitir. Por lo tanto, no vas a lograr el fin que te proponías al realizar este discurso. Por ejemplo, si al comienzo de un discurso nosotros decimos, estoy muy feliz de estar con ustedes hoy, pero das un paso hacia atrás, se van a quedar así como de, ¿no estás feliz de vernos? Entonces ya hay una contradicción en ello. Lo mismo pasa si vemos, si miramos hacia la ventana o hacia otro lado que no sea el auditorio. Va a haber una contradicción entre lo que tú estás diciendo con lo que interpretas, o bueno, con lo que estás dando a entender con tu lenguaje corporal. Entonces, las palabras pueden mentir, pero el cuerpo no. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda respecto a lo que he expuesto. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces sí, para concluir. Sí, muy bien. Entonces, para concluir, es importante el lenguaje corporal porque transmite la mayor parte del mensaje, pese a que las palabras también interfieran, pero es mayormente el mensaje que transmitimos vía corporal. De igual manera, es importante que tengamos en cuenta el enfoque y el énfasis que le demos a ciertas palabras para que en un momento
ulterior nos podamos desenvolver de mejor manera. Entonces, lo único que quedaría, que restaría es como dejarles de tarea que pudieran poner en práctica lo que hemos visto. Y sobre todo, ir teniendo un registro de cómo han avanzado a lo largo de los días. Entonces, sin más por el momento, les agradezco mucho su atención y pues que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No olviden su Gracias. pase de asistencia y nos vemos la siguiente semana. Gracias. 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 Muchas gracias, excelente tarde. Muchas gracias, linda tarde. Quédense.